Sí, perfecto. Ajá, ahora sí, ya estamos. A ver, le escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Bueno, antes que nada, Luis, mil gracias por la invitación y gracias por la iniciativa, porque yo creo que ha sido una semana donde todos han podido aprender un poquito, nos hemos expuesto a información que yo creo que a todos nos beneficia. Esto fue pensado también un poco para empezar a empaparnos de todo lo que implica salud mental desde diferentes ópticas, desde personas que de alguna manera nos relacionamos con precisamente la salud mental. Así que mil gracias por la invitación. Eh, yo quisiera hacer esto un poquito platicado. Platicado quiere decir que en vez de estar yo aquí, bla, 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 me gustaría que de repente intervengan, pregunten, detengan, hagan señas. Luis va a estar de moderador, haciendo deporte extremo, tratando de que todos nos entendamos aquí, podamos intervenir, pero me pueden de verdad interrumpir en cualquier momento con lo que estemos platicando. Solo, Luis, ¿cómo sería un poquito la dinámica aquí si alguien quiere hablar? Bueno, yo pienso que a lo mejor como somos un número aún que pienso manejable, que sencillamente la gente puede hablar, puede desmutearse. Ahorita todos lo podemos hacer, si no me equivoco. Solo les pido a todos, ¿verdad? Que, bueno, por favor, respeten más. Y si tenemos muchas personas que hablando o digamos alguien está hablando y uno quisiera proseguir, pues hay una función ahí que creo que dicen reacciones, dice levantar la mano y entonces ahí yo voy a intentar ser dedocráticamente, decir quién es el primero o segundo y cosas por así. Ok, espero que si tiene alguna sugerencia o algo así, pues por favor díganme, pero este es un esfuerzo comunitario, así que hagamos lo mejor que podamos todos. Ok, listo. Y gracias, Luis. Bueno, cuando platicábamos con Luis de cuál sería mi aporte o qué pondría sobre la mesa, salió esto de cómo se relaciona el salvadoreño con la salud mental, para empezar, si existe una relación o no y qué tipo de relación tiene. Y, y yo me quedé pensando en cómo presentar esto sin ceñirme necesariamente a estadísticas que existen y que sí me parecen importantes, porque obviamente cuando ponemos las cosas en número se vuelven un poco más reales para todos y nos da parámetros. Pero yo tal vez me voy a referir para platicarles de esto a ciertas noticias que creo que todos hemos visto durante esta semana o estas últimas 2 semanas, que no sé si las cosas se ordenaron como para que me sirvieran de ejemplo o solo empecé a poner más atención en esto. Eh, y creo que, bueno, aquí es donde todos intervienen, donde todos opinan. Me imagino que de repente todos hemos estado en el tráfico con estas actitudes, con cada vez que empezamos un poquito a meternos porque sentimos que hay espacio, el que viene atrás, en vez de darnos el espacio, acelera y, como decimos acá, nos tira el carro, nos echa el carro. Y de repente hemos visto cómo las cosas van subiendo poco a poco y van literalmente caldeándose los ánimos en el tráfico. Creo que todos los que vivimos y manejamos aquí en El Salvador hemos tenido diferentes experiencias que van desde un sustito hasta cosas realmente desagradables. Y hace, ¿qué será? Unos 15 días, si no mal recuerdo, pero aquí tengo la fecha, aquí tengo mi copia, por eso me ven viendo para la derecha. Tenemos la noticia que fue, bueno, fue un tweet y un video que se viralizó sobre un empleado de X heladería atacando a una persona mayor desde el carro con su bastón. Eh, yo creo que este es uno de los mayores ejemplos de cómo nos relacionamos los salvadoreños con la salud mental en el día a día. ¿Por qué? Es bien interesante, primero porque tenemos solo una toma donde la persona, el empleado, está agrediendo con el bastón de la persona que iba manejando a medio tráfico. O sea, lo siguió, le abrió la puerta, le quitó el bastón y lo empezó a golpear. Y lo interesante es lo que pasa cuando le preguntan al empleado de la heladería qué había pasado. Y entonces empieza a justificar literalmente sus acciones. Empieza a justificar su agresión. Y todavía sale un testigo que también había grabado el hecho diciendo cómo esto había sido en defensa propia. Porque la persona que había sido agredida le había pasado la llanta del carro encima de los pies y bueno, un novelón que no se los podría resumir, pero ahí pueden ir a Twitter y consultar la fuente para que estén al tanto de.
Lo interesante es que estamos en una sociedad donde cosas como el tipo de agresión que vimos aquí pasa todos los días, 2 rayitas más, 2 rayitas menos. Pero nosotros solemos justificarlo, porque este es uno de los grandes problemas cuando vemos muchos de los hábitos del salvadoreño promedio, es la justificación que existe detrás, y no solo la justificación, sino el refuerzo que se da a este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque todos hemos oído la frase de no seas dejado, tírale el carro, mira cómo te va metiendo el carro en el tráfico, mira lo que va haciendo, mira cómo se te metió en la fila. Y la cortesía en ese momento se vuelve una competencia que es absolutamente carente de todo sentido. Esto nos lleva a ciertos hábitos que van totalmente en contra de nuestra salud mental. Y aquí viene también otro punto donde creo que también todos vimos esta semana y que fue el suicidio de una estudiante de medicina, una interna del pabellón de pediatría, que ha desatado como toda una serie de preguntas de cómo se está manejando, por ejemplo, desde la formación y el trato para los estudiantes de medicina en el país. Y además, ¿por qué no se hizo nada? Que también es un poco peligroso, porque cuando ustedes se van a ver todos los tweets de esta persona, realmente era bastante explícita referente a su malestar y a sus intenciones. Y la pregunta es, ¿por qué nadie hizo nada? Alguien comentaba, esta persona estuvo rodeada todo el tiempo de especialistas en salud y como nadie hizo nada, como nadie detectó nada. Cuando nos vamos a la vida real, no al cómo debería ser, realmente las tasas, por ejemplo, de suicidio y de riesgo para las personas que cuidan y los que se dedican a salud son altísimas, no en El Salvador, en muchísimas partes del mundo, son una de las poblaciones más vulnerables. Aquí obviamente se ha hecho de toda esta situación, más allá de un llamado de atención, también toda una teoría de complot al respecto. Y cuando vemos las estadísticas, todo es bastante congruente. La parte cómo han aumentado los casos con todo el aislamiento, cuando vemos las estadísticas de suicidio por edad en el país, según, por ejemplo, aquí tenemos medicina legal. Y es alarmante todo esto y está pasando todos los días, pero los salvadoreños tenemos esta relación donde hemos normalizado muchísimas de estas cosas. Aquí realmente no se trata de buscar responsables, porque yo creo que al final todos lo somos de alguna manera, y el hecho de que pongamos un granito menos que los demás no nos exonera. De repente, una de las cosas con las que yo me topo muchísimo es la queja de por qué la gente no busca ayuda. Yo creo que de aquí parte uno de los grandes problemas y es la falta de educación sobre salud mental en el país. Primero, no se puede hablar del tema, no con libertad. Uno de los principales miedos, por ejemplo, de decirle de que alguien vaya al psicólogo aquí o de repente platique sobre cómo se siente, sobre si está deprimido, si está ansioso, es si se enteran en mi trabajo me van a quitar. Lo peor es que esto no necesariamente es una valoración o evaluación errada de la situación. Muchas veces se convierte en una consecuencia real. O si se llegan a enterar, en mi casa me van a tildar de, y muchas veces ocurre. Entonces no solamente se le van cerrando las puertas a esa persona para hablar del tema, y por ende empieza a pensar que lo que le está sucediendo le pasa solamente a él o a ella y que no hay absolutamente nadie más sobre la tierra con esta situación, lo cual lo hace sentir todavía psicológicamente y emocionalmente más aislado. Y aquí viene la parte donde vemos a estas personas de repente que la situación avanzó, por ejemplo, una situación de ansiedad o una depresión avanzó y no buscaron ayuda. ¿Por qué no buscaron ayuda hasta que está demasiado tarde? Bueno, el salvadoreño promedio, para empezar, literalmente no hace absolutamente nada referente a su salud física hasta, como decimos, cuando estamos tosiendo sangre. Entonces decimos, bueno, tal vez sería buena idea que yo consultara a un profesional. Claro, para ese momento la situación ha avanzado lo suficiente como para que todo el tratamiento, el tiempo, todo el desgaste sea significativo. Pero no tenemos realmente políticas de prevención en el país. Eso hace que todo se vaya al abordaje de tratamiento, de reparar. Y además, sumémosle, aquí por la falta de información, estamos con la situación donde dejamos que corra. ¿Por qué?
porque nadie me explica qué es lo que pasa. Voy al médico, me dice que estoy físicamente bien y que lo que tengo es ansiedad. Entonces, vaya al psicólogo. Pero nadie se detiene a explicarle en qué consiste la ansiedad y por qué se siente tan físico algo psicológico. Tampoco el paciente se siente la libertad de preguntarle al médico a qué se refiere. ¿Por qué? Porque se les olvida que están pagando un servicio, no tienen o no establecen esa relación de entrada. Esto hace que muchísimas veces, tan siquiera para el salvadoreño promedio, sea imposible hacer cosas como preguntarse en qué consiste la salud mental. A duras penas logramos identificar en qué consiste un trastorno o cualquier tipo de desviación o cualquier cosa que se descarrile del camino. Ya no digamos preguntarle a alguien en qué consiste estar mentalmente sano o qué cosas implica. Aquí todavía tenemos la idea de que estar mentalmente sano es no estar enfermo. Entonces hay gente que dice, no, claro, bueno, sí, yo estoy deprimido, pero yo funciono. Entonces yo no necesito ayuda. Nuevamente, todavía no estoy tosiendo sangre, como aguanto, puedo seguir sin ayuda. Cuando es totalmente innecesario, por ejemplo, estar en una depresión, por muy funcional que sea, y seguir funcionando de esta manera, porque va a haber un momento que también el desgaste va a ser suficiente para que esa funcionalidad disminuya sustancialmente. Y como sabemos, la depresión es la causa número 1 de incapacidad de trastornos mentales alrededor del mundo, ni siquiera solo en nuestro país. Luego, tenemos, por ejemplo, lo que les decía, la salud mental. ¿En qué consiste la salud mental y quién le enseña al salvadoreño en qué consiste? ¿Quién le enseña al salvadoreño a preguntarse, mira, ¿cómo estás? Así como le preguntamos a la gente que nos encontramos en la calle, ¿qué tal seguiste con tal tema? Pregúntale, ¿y cómo estás? ¿Quién le enseña al salvadoreño a poner límites? Yo siempre les digo a los salvadoreños, ladraremos muchísimo, pero somos incapaces de poner límites efectivos, ni límites con nosotros, ni límites con los demás. También, ¿cómo le enseñamos al salvadoreño a que no es un riesgo asistir al psicólogo y decir que asisten al psicólogo cuando realmente para muchos sí implica un riesgo laboral, un riesgo en cuanto a estigmatización, no solamente social, sino también todo el tema de la parte de estigmatización en el trabajo, de estigmatización de sus compañeros, de estigmatización en la familia. Una de las cosas que mencionaban era el costo de la ayuda. Fíjense que esta parte bien interesante, y esto me tocó a mí de primera mano. Creo que con todo lo que nosotros vivimos de situaciones asociadas a la pandemia, creo que esta fue una de las cosas que quedó bastante clara, y es que asistir al psicólogo puede variar muchísimo de precio, pero sí hay opciones para tener cobertura al respecto en cuanto a salud mental en el país. Les pongo el ejemplo, cuando empezó todo el tema de la pandemia, nosotros empezamos a brindar ayuda. Bueno, yo empecé a dar ayuda y yo trabajo de la mano con Fundación Continúa, que se dedica precisamente a batallar contra el estigma que implica la salud mental, pero también a brindar asistencia. En cuestión de una semana teníamos 32 psicólogos donando su tiempo para atender personas en diferentes sectores porque lo habíamos sectorizado por temas de urgencia, por quienes necesitaban más ayuda. Empezamos con las personas que estaban recluidas, etcétera, etcétera. Y de verdad fue ayuda totalmente gratuita. Nadie cobró un solo centavo y de ahí, como le digo, a mí que me toca trabajar, por ejemplo, con la fundación, me toca ver situaciones donde alguien puede pagar esta cantidad de dinero, esta, o irse a la consulta privada. También que depende de los ingresos. Pero sí hay maneras viables que tal vez no se les hace mucha bulla, no se les pone mucha atención, porque para determinar las soluciones, primero tendríamos que ser capaces de determinar las necesidades. Y si estamos en un país donde no se determina esto como una necesidad, sino como una moda, como un lujo, como algo que hace cierta parte de la población como mantenimiento, no como una necesidad. Entonces, obviamente, no va a haber detección de la oferta que hay para solventar esas necesidades. Otro punto que creo que tiene muchísimo o que ejemplifica muy bien la relación del salvadoreño con la salud mental es la vulnerabilidad. Una de las cosas que nos permite monitorear si estamos mentalmente sanos es qué tan vulnerables somos capaces de ser.
Ojo, no vulnerables todo el tiempo, ni con todo el mundo. Esto no quiere decir que nos vamos a soltar a llorar en las esquinas, ni que le vamos a dar quejas de lo que nos pasa a absolutamente cualquier persona que se nos pase enfrente, sino que esto quiere decir que somos capaces primero de saber qué nos pasa, de entender nuestra propia vulnerabilidad y luego de tener personas a las que somos capaces de expresarse. Eso es precisamente uno de los requisitos indispensables para venir y entablar relaciones significativas, relaciones profundas, que además combaten la sensación de soledad, que realmente no se solventa por la cantidad de gente que tenemos alrededor, sino por la calidad de conexiones que somos capaces de establecer. Al salvadoreño se dice, no, o sea, tú, no, sí, es que, ¿cómo hablas de tus problemas? Y además, va a andar de boca en boca. Y la gente que va a decir, que sí, tendemos esto de andar turisteando en la vida de los demás constantemente y emitiendo toda esta serie de opiniones de cómo lo haríamos o cómo debería ser, lo cual obviamente hace que los demás se guarden muchísimo sus opiniones, sus puntos de vista, ya no digamos lo que sienten. Cuando nos vamos a ver cosas, creo que yo atribuiría a generaciones. Eh, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver más o menos cómo está funcionando, por ejemplo, los jóvenes de bachillerato, que empezaron a tener todo este tema del aislamiento, de la parte de no socializar. Tenemos a papás que dicen, no, hombre, si yo a tu edad peores problemas tenía. O, ¿cuál es tu queja si ni te gustaba ir al colegio? Y son jóvenes que están puntuando altísimos, altísimos en escalas de ansiedad y depresión. Y no altísimos de casi trastorno, hay trastornos en porcentajes bien altos. Aquí les puedo dar un ejemplo. Si me dan un segundito. Fíjense que, por ejemplo, cuando vemos los datos, hay investigaciones de la UTEC, como les decía, también de medicina legal, pero está esta del MINED, que dice, referente a la sintomatología de depresión, el 84.4% de estudiantes presentó síntomas en un nivel normal, mientras que el 15.6% se ubicó en un nivel límite o notable, lo que indica que 97.333 estudiantes necesitan atención emocional. Ahora, tenemos dos generaciones ahí. Una que es muy abierta, los estudiantes, primer, segundo año, aún los que fueron ya a la universidad durante todo el tema del aislamiento, que pedían ir al psicólogo, y muchos de los papás que hablan de la moda de ir al psicólogo y que a ti no te pasa nada. Entonces es bien complicado porque obviamente no pueden optar por atención por cuestiones legales, no pueden ir a un psicólogo y decir yo necesito que usted me atienda y nosotros no lo podemos atender sin la autorización de los papás si no son mayores de edad, y obviamente tampoco cuentan con los ingresos para cubrir muchos de ellos esa atención. Yo les digo, me quedo con la boca abierta de cómo veo estos niños de repente que salen del bachillerato, se buscan un trabajo a medio tiempo y lo primero que hacen es empezar a pagarse terapia. Es impresionante las ganas que tienen de salir del malestar, y creo que la información que tienen sobre salud mental en general y sobre los abordajes que existen hacen una diferencia para ellos. Se vuelven como una herramienta perfectamente viable, así de la misma manera que vamos al dentista, que vamos al médico, que vamos a cualquier especialista, se les hace un signo de cordura precisamente ir donde un especialista en salud. El salvadoreño tiene les decía que ha normalizado muchas cosas. Las tasas de suicidio, por ejemplo, en el país son alarmantes, y cada vez que hay un caso como estos, lo visibiliza, como el que les decía de la estudiante de medicina. Sin embargo, es complicado. ¿Por qué? Porque las redes saltan, porque la noticia está en todos lados, pero hasta que es sustituida por lo siguiente en cuestión de una semana. Y realmente nunca se desarrollan estrategias, nunca se vuelve una necesidad real. Se vuelve un tema, pero no una necesidad. No plantea absolutamente nada. Cuando tenemos, según los datos de medicina legal, imagínense, tenemos estadísticas que nos dicen que los hombres se suicidan al menos 4 veces más que las mujeres en el país.
los datos indican que los casos registrados en la población masculina ascienden a 307, mientras que las mujeres que cometieron suicidio suman 71. Durante el 2021 hay un aumento de 74 casos más en los mismos periodos comparados con el año anterior. Y aquí tenemos, obviamente, cifras que a mí me parecen alarmantes. Por ejemplo, en mujeres entre 15 y 19 años tenemos 14 mujeres que optaron por suicidarse. Entre 25 y 29 años, 12 mujeres. Y luego tenemos, por ejemplo, el rango entre 35 y 39 años, 48. Y entre 55 años, hombres, 63. Son cifras, y estas son algunas, son las más altas, las que les he leído, pero tenemos exactamente un total de 307 hombres versus 71 mujeres. Sí, creo que aquí hay que incluir que obviamente no todos los casos de suicidio cuando vemos en el país son por un trastorno mental. Muchos de ellos son por problemas de otra naturaleza, muchos de ellos son por problemas financieros. Pero también creo que esto es como una pequeña espiral. Obviamente, si tenemos problemas financieros, eso deriva en mucha vulnerabilidad psicológicamente hablando, y mucho terreno fértil para ciertos trastornos. Y si estas personas tuvieran asistencia, pues podemos romper ese circulito y podemos romper la parte de las carencias, podemos romper la parte del sentirse en esta desesperanza aprendida, que es como no hay un futuro, no hay más que esto es mi destino. No importa qué hagan, no voy a salir de esta situación. Entonces podríamos dar herramientas que realmente son valiosas y no solamente a nivel de se va a sentir mejor o va a estar más confortado, que es la idea que tienen de los psicólogos. Y eso ayuda también a ir rompiendo el estigma de los resultados de qué es capaz de hacer alguien que está muchas veces en situaciones sumamente vulnerables, pero que adquiere las herramientas necesarias. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta, alguien quiere hacer algún comentario, complementar algo de las noticias que hemos mencionado del repartidor de sorbetes y del estudiante de medicina. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver alguna de estas noticias también en las redes. Hola, solo quisiera, bueno, sí, primero, la primera persona es Daniela Gómez, solo quisiera recordarles a todos, este es un conversatorio, pero por favor siéntanse libres de compartir su micrófono y de empezar su video si quieren, y pues ahí vamos a intentar, pero por favor, señorita, perdón, no señorita, señor Daniel Gómez, perdón, si quiere, por favor. Sí, yo soy estudiante de esa universidad y de la facultad de, en este caso, psicología. Y la verdad es de que sí fue un tema bastante, polémico y también dio bastante de qué hablar debido a que nosotros como psicólogos también, a pesar de que se tenían los datos, como usted mencionaba, de que esta persona pedía a gritos ayuda, estaba el factor de que no se le da la importancia tanto al estudiante para que éste pueda, como tener esa facilidad, porque sí hay medios en los que la universidad tiene para poder tratar este tipo de temas, ¿verdad? O sea, se pueden hacer citas y todo eso, pero es un proceso muy largo, la verdad. Yo intenté hacer una cita, o sea, para ver cómo estaba el proceso en la universidad y te dejan la cita como para dentro de un mes y en todo, o sea, yo siento que... aquí en confianza, ¿verdad? A mí, yo ya he ido a terapia con psiquiatras incluso, y que un día puede afectarte mucho. O sea, que se tome todo este tiempo para que una institución vele por un estudiante, la verdad se me hace un tema bastante delicado. Y también tenía una pregunta relacionada a eso, que es la afinidad que se tiene con el psicólogo, porque hay un caso que yo conozco de una amiga personal en la cual ella fue a muchos psicólogos y psicólogas y nunca se sintió conectada con ninguno de ellos, es decir, no tuvo ningún tipo de apertura o no sintió que pudiese realmente tener confianza con ninguno de ellos. Y yo siento que ese también es un tema que dejamos mucho de lado, el cómo poder elegir un buen psicólogo, porque a veces nuestra primera experiencia con un psicólogo nos puede llevar a decir, ya no quiero seguir probando, porque ya de por sí una persona que tiene muy pocas ganas de seguir peleando, de paso se le cierra la puerta en la primera oportunidad que tiene. Entonces, ese siento que es un tema que nunca lo he visto, el decir,
cómo se puede escoger un buen psicólogo con los recursos que se tiene, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Daniel, por tu contribución. Solo quisiera sacar a colación una opinión personal y posteriormente la señorita Margarita, por favor. Yo quisiera agradecerte así de forma personal porque yo siento que sí se requiere un poco de madurez, o yo diría mucha madurez, el aceptar de que una vez te ayuda y el así abiertamente decirlo. Así que gracias ahí en ese sentido por tu valentía. Y pues bueno, por favor, señorita Margarita, creo que puede desmutearse. Por favor, proceda. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, bueno, por el espacio y por estar compartiendo este conocimiento con nosotros. Como lo preguntaba acerca de las dos noticias, bueno, yo sí tuve la oportunidad de ver la noticia de esta chica que fue impactante pues para mí y como dicen, ella se movía en ese medio de la salud pues y tenía, lo más seguro es que tenía compañeros o incluso que al inicio de la carrera pudieron compartir materias, etcétera, y ya luego se dividen y cada uno va a su especialidad. Lo que entiendo es que ella estaba en pediatría, pudo haber tenido otros compañeros que ya se dedicaran a hacer eh, a una carrera afín, podría ser psiquiatría y pues obtener otro tipo de ayuda. Yo lo que, bueno, para compartirles, yo esta mañana le dije a mi mamá, yo estuve viendo los tweets de ella porque se hizo viral, ¿verdad? Y en realidad ella sí lo expresaba y abiertamente. Lo que yo sé es de que cuando una persona está que lo repite y lo repite y lo repite, quizás no busca la ayuda explícitamente o como dice el chico anterior, que tal vez sí la buscó y no hizo clic con la persona que lo estaba atendiendo, podría ser psiquiatra o psicólogo, y pues tiran la toalla, ¿verdad? Entonces yo le explicaba a mi mamá esta situación. Pero lo más seguro es que le pasó la de lobo, me dijo, porque si él es lo está que lo dice, que lo dice, que lo dice, solo es para llamar la atención, me dijo a mí, ¿verdad? Yo en realidad no lo tomo de esa manera, pero es para que abramos los ojos y veamos de que cómo las otras personas toman esas expresiones, pues, que en realidad para las personas puede ser un grito, un llamado de ayuda y otras cómo lo están tomando en realidad. Y Perdón. definitivamente lo que dice Dina, perdón, para nosotros, ahorita la salud mental debería de ser parte de la canasta básica. En realidad sí es una necesidad, así como se asiste al dentista, al ginecólogo, etcétera, tener sus procesos terapéuticos de verdad es una necesidad. Muchísimas gracias, Margarita. Solo quisiera, ¿qué les parece si hacemos esto? Porque yo siento que si seguimos tirando preguntas, tal vez nos vamos a perder. Entonces, ¿qué les parece si de momento que proceda la licenciada Sánchez, vamos a quedar con los comentarios primero de Daniel Gómez y Margarita y posteriormente sigue Ed Velázquez y posteriormente señor Moisés? ¿Ok? Por favor, licenciada Dina. Claramente, porque estoy tomando nota, pero si no, no quiero que se me quede nada en el aire. A ver, a la primera intervención, eh, bueno, varios puntos. Yo creo, yo creo que nosotros como trabajadores en salud mental deberíamos ser un ejemplo y deberíamos estar dispuestos a hacer lo que predicamos. Sin embargo, cuando vemos el sistema, tenemos un sistema muy contradictorio donde se exige en el tema de salud mental a los profesionales, por ejemplo, de salud mental, pero no se les da cobertura a su salud mental, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas me preguntan a mí, mira, y es cierto, un psicólogo tiene que estar constantemente yendo a un psicólogo. Por ejemplo, un estudiante de psicología no tendría por qué estar peleando cupo, sino que las instituciones deberían tener, para empezar, la forma de garantizarles esa cobertura aún como un requisito para monitorear la capacidad que tienen, como han subsanado ciertas situaciones que todos tenemos y que obviamente interfieren en nuestro desempeño. Pero si se fijan, aquí hay una contradicción desde nuestra formación y desde los primeros encuentros que nosotros como profesionales de la salud mental tenemos con la salud mental. Y entonces es bien difícil mantenerte enfocado en qué consiste esto, en cómo debe ser,
Porque todo el entorno te dice, no, solo no importa, ya se va a pasar. Y no te enseñan KPIs, no te enseñan cómo monitorearte, no te enseñan cómo deben ser los resultados, no te enseñan un montón de cosas que nos toca aprender un poco a la brava y en la práctica. Y uno de los grandes problemas es que son personas con las que estamos cometiendo cualquier tipo de margen de error. ¿Sí? No es un documento que podemos reescribir. Cualquier error pesa muchísimo en el proceso de alguien. Otra cosa que me decían es cómo elegir psicólogo. Yo aquí le diría dos cosas. Hay un momento donde hay ciertas señales que yo necesito ayuda profesional, que yo necesito acudir a un psicólogo, que es cuando, por ejemplo, algo me tiene incómodo, hay algo que me está, que de alguna manera está interfiriendo en mi día a día, que me está desadaptando, que me tiene mi atención por todos lados. Cuando cualquier cosa se nos sale del carril donde sabemos que debe ir e interfiere en nuestro día a día, ahí es cuando deberíamos ir al psicólogo. ¿Para qué? Para que realmente no se convierta en algo realmente grave, realmente de peso, que requiera esta cantidad de plata, esta cantidad de tiempo. Si lo atendemos desde un principio es mucho más fácil. Ahora, miren, los psicólogos al final del día somos pinche mortal. O sea, y tenemos de preexistencia a nuestra carrera ciertas características. Esas características no son buenas o malas, son diferentes. Entonces van a encontrar psicólogos que van a ser sumamente dulces, sumamente amorosos en el trato, van a haber psicólogos que van a ser sumamente directos, van a haber psicólogos que van a ser un poquito más cordiales, que los van a dejar hablar. O sea, hay toda esta cantidad de preexistencias al ejercicio. Además, hay toda esta cantidad de ramificaciones, de corrientes, etcétera, etcétera, y es normal que de repente cada paciente se sienta más cómodo con tal abordaje, se sienta más cómodo de repente con tales características de un psicólogo, pero yo creo que algo básico es entender a qué vamos donde el psicólogo. Nosotros no vamos donde el psicólogo a que el psicólogo nos reconforte, nos dé palmaditas en la espalda, nos diga cosas bonitas, a que nos deje que digamos 10 veces frente al espejo que somos magníficos para que crezca nuestra autoestima. O sea, nosotros no somos libros de autoayuda. Nosotros muchas veces nos vemos en la necesidad de decir cosas que nuestro paciente no quiere escuchar. Las terapias no siempre van a ser lindas. A veces el psicólogo va a encabezar su lista negra ese día y después le va a hacer sentido lo que dijo. O sea, no todo el tiempo es bonito, es cordial, no todo el tiempo hay flores, musiquita y está bien. Yo creo que aquí sí hay que tener una buena relación con el psicólogo, hacer química con las características que tiene el paciente y el psicólogo y además con la situación que lo lleva, pero entender también a qué vienen a la terapia. Tener claro que una de las cosas que tienen que monitorear es que realmente los resultados se vayan presentando y esos resultados se plantean desde el principio de la terapia con el psicólogo. No es porque el psicólogo les dice qué van a esperar de la terapia, sino que ustedes le mencionan cuáles son los objetivos que los ha llevado a buscar la ayuda. Y ustedes tienen que ir monitoreando estos avances. Ustedes tienen que decir, ok, voy mejor porque la vez pasada abordé este problema de esta forma. Y este término de buscar ayuda, miren, yo siempre digo a mis pacientes, esto es como ir a la ferretería. O sea, aquí no tiene nada que ver con que ustedes no puedan hacer las cosas. Esto no quiere decir que el psicólogo entonces les resuelve la vida. Ustedes van a la ferretería si quieren poner un cuadro, agarran al ferretero, le describen cómo es la pared, cuánto pesa el cuadro. El ferretero les dirá si necesitan, por ejemplo, tal clavo y para tal clavo tal martillo. Pero ustedes no se llevan al ferretero a la casa para que les cuelgue el cuadro. Ustedes agarran las cosas, van, en el proceso se machucan los dedos, en todo caso regresan a la ferretería por si necesitan algo extra, el ferretero lo vuelve a asesorar, pero ustedes aprenden a colgar cuadros. La terapia funciona muy similar. Obviamente para nuestro ego es fantástico pensar que estamos ayudando a ellos, ¿sí? Pero de esto tampoco se trata de ego, esto se trata de ciencia. Yo creo que también aquí es un compromiso mutuo, donde el paciente tiene claro a qué vino y nosotros, los psicólogos, tenemos claro cuál es nuestro trabajo, que no es aconsejar, que no es todo el tiempo, como les decía, darle palmaditas en la espalda a alguien, sino que es nuestro trabajo, que se hace bajo ciertos métodos y bajo ciertos lineamientos. Y creo que aquí es precisamente ese trabajo en equipo. Luego, creo que varias de las cosas que mencionó Margarita, si no me equivoco, son muchas veces información errada que se tiene sobre las personas que hacen este tipo de manifestación. Y mencionó algo que me parece muy importante. Cuando salen estos casos,
El primer juicio va, claro, qué barbaridad, nadie le ayudó, nadie le dijo, no tuvo opción, no pudo buscar ayuda. Cuando no es así de simple, muchas veces, y no digo que sea el caso porque realmente desconozco el trasfondo, pero lo que sí se ve muchísimas veces es que realmente no podemos obligar a alguien a hacer terapia, no podemos obligar a alguien a ir a un psiquiatra, no podemos obligar ni siquiera a alguien a pegarse a ninguno de los dos tratamientos. Ahí es donde también está la participación del paciente. Créanme que mi trabajo sería mucho más fácil si yo pudiera hacer las cosas por mi paciente y por mí, porque bueno, tendría todo el control de la situación, pero a veces no es así. Muchas veces se tiene la idea erradísima de que ya está, yo voy al psicólogo y entonces ya, todo se soluciona por arte de magia. Y esto implica trabajo, y trabajo de ambas partes. El paciente no tiene bajo ninguna circunstancia una actitud de sentarse, esperar o sentarse, observar o como creen que solo venimos sentados y platicamos, es trabajo y es trabajo en el día a día, no solamente siquiera en las sesiones. Entonces, sí, creo que son cosas, como les decía, que no deberían quedar solo en la noticia del momento, en la noticia impactante, sino que nos debería permitir como sociedad, ni siquiera como psicólogos, como psiquiatras o como especialistas en salud, nos debería permitir como sociedad definir cuál es el trasfondo de esto, qué es lo que estamos haciendo en el día a día, qué son las cosas que estamos favoreciendo para que se repitan y cuáles son las estrategias que podemos venir y de alguna manera desarrollar, pero no para este caso, no para esta noticia, sino que en general, no para las personas que están estudiando medicina, no porque no sea cierto esto que está pasando, sino porque esto se repite en N cantidad de ambientes, ni siquiera solamente en estudiantes. Si quieren, continuamos con las preguntas o con los comentarios. Sí, sí, solo quería hacer primero dos comentarios. Si quieren las preguntas que están en el chat, por favor los invito a escribir y yo pienso que dado que ya están escritas, pues es un poco más fácil mantenerla. Entonces yo, si le parece, que tengamos las preguntas que están en el chat tal vez más al final, porque esas pues, ya están y las podemos consultar. Y también quisiera agradecer a Margarita y a Daniel porque siento que hicieron preguntas bastante puntuales y contextuadas y solo los invito al resto de participantes a que imiten esas preguntas un poco claras y breves porque queremos preguntas y no tanto anécdotas, ¿verdad? Entonces solo eso les invito. Gracias a ambos por su claridad. Por favor, señor Velázquez, ¿puede participar? Hola, buenas noches. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Fíjense que a raíz de ese caso que se dio de la muchacha, yo tengo una persona muy cercana que estudia medicina y me extrañó bastante que su actitud fuera como que tenía que ser más ruda o tenía que aguantar porque así nos toca a todos, como dice. Nos hemos como normalizado los maltratos. Entonces, al igual, he tenido la oportunidad de poder asistir muchas veces a psicólogos. Me encanta porque te ayuda a desenrollar muchas cosas que uno tiene y de la misma forma he llamado a otras personas o los he invitado y pues ya he tenido los casos que he tenido amigos muy cercanos que me han terminado bloqueando, se han enojado, se han ofendido y otros pues que gracias a Dios dieron el paso y pues ahí está que nos hemos llevado muy bien. Entonces también hay como los medios, como dice, que hay espacios, por ejemplo, hay uno que se llama Conversemos, creo yo que aparece en el Facebook, que de ayuda por si las personas necesitan ayuda en momentos como que están tratando de suicidarse o algo así. Entonces, o contactan, no me acuerdo, pero ayuda mucho. Y pues, no sé, muchas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti, Ed, por participar. ¿Y qué le parece ahorita, Moisés? ¿Puedes participar? Muy buenas noches a todos. Hola, Moisés, antes de que sigas, ¿te podrías acercar un poco más al micrófono? Es que no se te escucha claramente. Perfecto. ¿Ahora Ok, sí? ahora sí, perfecto, gracias. Excelente. Les decía, muy buenas noches a todos. Realmente es un tema muy interesante. En lo personal, ese tema se ha hecho, como todos hemos dicho y lo hemos recalcado, bastante viral con respecto a la chica, al punto de que, bueno, justamente el día de ayer se generó un comentario de una persona en el gimnasio y comenzó a decir, a mi ver, algo injusto, ¿verdad? Porque él decía, no, si a nosotros nos criaron de una manera
fuerte, no andábamos con esas cosas, que no sé qué, que no sé cuánto, que le hacíamos ganas a todo. Pero es que yo digo algo, yo no me acerqué al tema porque realmente dije yo, ¿para qué me voy a acercar a una persona que no entiende? Mientras nadie sabe realmente con los fantasmas o con los demonios, como digo yo, con los que cada uno lidia día a día. Este tema de cómo nosotros nos desenvolvemos, no solamente en la vida quizás como estudiante, también en lo laboral, el estrés, una pandemia, bueno, temas sobre tema, ¿no? Si hablamos de un estudiante, cualquiera diría, no, sí, la única tarea del estudiante es eso, pues estudiar y sacar buenas notas. Sí, pero no sabemos su sistema emocional, cómo está, hablando del decir cómo le va con sus amistades, cómo se desenvuelve, si realmente está siendo aceptado o él se siente aceptado, problemas con padre. Imagínate, digo yo, entrar a una pandemia donde tal vez el único escape que tenía este alumno o alumna, independientemente del caso, es ir al instituto, ir a la escuela, ir a un colegio, una universidad, conversar con sus compañeros y todo, y volver a un encierro total, generó un cambio drástico en todos, creo que incluso hasta en nosotros, que algunos somos empleados, y también nos afectó de manera uh, uh, inimaginable. Pero bueno, entonces yo digo, en ocasiones nos cuesta dar como tratar de hacernos creer esa necesidad de decir, no, estoy mal, tengo que, o más bien dicho, necesito la ayuda de un profesional. Y siento yo que a veces, como las redes se han vuelto tan populares y tan abiertas, que uno dice, lo publicaré acá, ¿verdad? O sea, es como mi fórmula de escape, como para que la gente diga y piense, y tal vez así alguien. O sea, tal vez es una mala manera de utilizar las redes sociales, pero digo, más bien como persona, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que estamos sufriendo de eso. En ocasiones estás deprimido, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿y qué me pasa? No quiero salir, no quiero hacer nada. Y sucesivamente vas avanzando a un punto donde llegas a este tipo de situaciones. Ahora bien, mi pregunta podría ser acá, ¿cómo vas a reconocer realmente cuando necesitas ayuda? Porque en el día a día tenés estrés, en el día a día, bueno, suceden decepciones, suceden de todo tipo de cosas, pero ¿cuándo sería lo ideal? Porque estaba pensando y digo yo, realmente necesitamos que en el sistema educativo se desenvuelva algo que nos ayude. Digo algo porque no sabría decirles exactamente el nombre de esta cuestión, ¿verdad? Pero por una asignatura o algo donde nos lleve a tratar de entendernos a nosotros mismos. Porque creo que si lo hacemos, entenderíamos y diríamos, no, realmente necesito conversar, necesito ayuda y salir de este problema, o porque yo ya no le encuentro. O tratar de entenderme para poder tomar decisiones, porque incluso hasta en las relaciones, muchas relaciones se vuelven tóxicas porque no sabemos muchas veces lo que queremos, porque no sabemos muchas veces cómo desenvolvernos, porque sentimos que la persona es más que nosotros o es menos, en fin, infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente eh, observarnos o cómo saber, más bien dicho, cuándo realmente necesito la ayuda de un profesional? Ok, muchísimas gracias por tu una muy buena pregunta, a mi juicio, Moisés. Licenciada Dina, si le parece, bueno, procedamos a estas dos preguntas, y si le puedo pedir el favor de que también hay una pregunta en el chat que tiene que ver cómo los profesionales se pueden hacer un autoanálisis, que me parece que ya llevan su tiempito, y yo quisiera que le pusiéramos atención antes que se nos olvide. Finalmente, creo que alguien, AR, levantó la mano. Si quieres, vamos a intentar trabajar con esas tres preguntas, y después, si estás interesada, pues puedes participar. Les recuerdo a todos, originalmente será más o menos una hora, pero si la licenciada Dina está bien, tal vez lo podamos extender un poquito más, obvio, un poquito, ¿verdad? Tampoco lo vamos a hacer 2 horas, ¿verdad? Pero ok, por favor, licenciada, muchas gracias, y gracias a ambos por participar. No, no hay ningún problema. A ver, primero,
Mil gracias por decir en voz alta y no con cara de que es el fin del mundo que vas al psicólogo como hablarían de que vas a cualquier otra cosa. Esos son los pequeños cambios que podemos hacer nosotros. Aquí estamos muy, yo creo que padecemos de este ego inflado muchos especialistas en salud mental. Entonces decimos, no, sí que nosotros somos estos conocedores que podemos hablar sobre salud mental. Y no, todos podemos hablar sobre salud mental desde diferentes esquinas. Obviamente, alguien que padeció depresión puede hablar de su experiencia con la depresión y ayudar a muchísima gente. Alguien que va al psicólogo puede hablar de su experiencia en ir al psicólogo y ayudar a muchísima gente. Entonces, esto es importante, ese granito de arena que precisamente ponemos todos. Y otra de las cosas que decían era el tema de aguantar. Así es, así funciona. Y yo creo que el salvadoreño, por eso les decía, hemos normalizado muchísimas cosas, desde el tráfico hasta el trato entre nosotros, de la manera en la que hablamos, la forma en la que describimos a alguien. Y el maltrato es parte de nuestro trato precisamente. Y eso lo hace complicadísimo, porque dejamos de detectar el efecto que tienen muchísimas cosas de nuestro entorno en precisamente toda la parte psicológica. Ahora, ¿cuándo sabemos o cómo sabemos cuándo necesito ir al psicólogo? ¿Y cómo podríamos hacer para que la gente se entere de esto? Yo creo que esto es una pregunta que, bueno, no paramos. Yo creo que cuando se habla de esto, de repente es como, claro, hagamos campañas de salud mental, o sea, y al final se vuelve como salir a cazar unicornios y nadie lo hace y no lo pueden mantener sin pies. Yo creo que yo les pondría el ejemplo de, debería ser de la misma manera que todos aquí sabemos que tener triglicéridos y colesterol alto no son una enfermedad en sí, pueden ser síntomas de enfermedades, pero no tienen por qué estar altos, porque nos hacen propensos a una serie de problemas que pueden aún derivar en la muerte o en que quedemos incapacitados. Yo creo que se debería hacer exactamente lo mismo. Así como cuando ustedes van donde el médico y el médico les dice, tenés tales valores altos, debería haber este tipo de conversaciones con los especialistas de salud, incluyendo médicos. Como les decía, en vez de decirle a un paciente, lo que pasa es que estás ansioso, entonces a un psicólogo, se toman 2 minutos más y le explican en qué consiste la ansiedad y por qué tiene manifestaciones físicas y cuál es el trabajo del psicólogo. 2 minutos más, de la misma manera que explicarían los triglicéridos y el colesterol, y no por hacerle un favor al paciente, es porque es el trabajo del especialista en salud, no un favor a la comunidad ni trabajo social, nada, es parte de su trabajo. Eso de pronto va sumando, va también rompiendo ciertos esquemas de que, claro, el salvadoreño mientras más estresado está, más pro es en su trabajo, que es parte de lo que nos dicen acá, y mientras más horas estás, mientras más gastado estás, pues mejor sos. No, son muchas veces temas culturales, cosas a las que nos hemos acostumbrado y que no deberían ser. Y solo que alguien nos plantee realidades diferentes o distintas opciones, de repente puede ser una diferencia sustancial. Por eso les digo, todos deberíamos ser capaces desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia de hablar de salud mental. Si yo voy al psicólogo, si leí algo sobre psicología, si de repente pasé por una situación complicada, hablarlo y hablarlo en voz alta, hablarlo sin vergüenza. Como le debería dar la misma vergüenza que cuando uno dice, me enfermé de tal cosa. O sea, no fue una decisión, no funciona de esa manera. Y leían cómo los profesionales se pueden hacer un autoanálisis. No, yo diría que no, que ahí rompemos toda la parte del análisis por toda la subjetividad que implica. Yo creo que los profesionales deberíamos monitorearnos todo el tiempo, pero sí deberíamos de usar recursos externos. Ahorita hay muchos apps que de repente sirven para monitorear nuestro estado de ánimo en el día a día, y esto nos puede dar una línea de cómo estamos, donde podemos registrar, muchas veces también tener un diario de nuestro estado de ánimo también ayuda, pero cuando estamos ante la posibilidad de que pase algo y algo, no sé, está sonando raro, de verdad deberíamos ir donde otro profesional que va a tener la objetividad de vernos desde fuera, de observarnos y de precisamente cumplir todos estos requisitos que implica cualquier ciencia y decirnos, hey, esto se ha salido del lugar.
Entonces, ese autoanálisis llega hasta cierto punto y se preguntarnos cómo estamos, así como se lo preguntamos a los demás, y monitorearnos es bien, bien importante. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué le parece? Ahorita tenemos por favor, Adriana, si te parece, puedes desmutearte y participar. Buenas tardes a todos, pues compartiendo mi experiencia brevemente. Yo ahorita estoy en proceso de terapia, pero antes de esta psicóloga con la que estoy pasando, pasé con 3 antes. Y lo que yo les quiero decir es que no se rindan en cierta forma, de verdad. O sea, yo todas las veces que no me entendí con estas 3, yo dije, va a llegar la que sí me va a entender y vamos a hacer un buen equipo. Entonces yo o sea, tengo como un cierto miedo de que vuelva a pasar lo que pasó con las otras 3. Entonces yo la pregunta que le quisiera hacer a la licenciada es que si nos puede dar algún tip para poder confiar en el proceso de uno, pues sí, vea. Ajá, eso. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu participación y nuevamente gracias por tu madurez y yo diría valentía para ser abierto al respecto. Licenciada, por favor. La persistencia, porque no es así nada más. Esto, yo creo que una de las cosas más frustrantes cuando sucede algo así es que, miren, frente de un psicólogo. Muchas veces vamos a decir cosas que no hemos dicho en voz alta ni siquiera cuando estamos a solas. Y hacer esto no una, sino que 3 veces y con 3 personas diferentes, que por más que sean psicólogos, son extraños, es difícil y requiere muchísimo de alguien. Así que realmente felicidades. Yo creo que al final aquí es monitorear 2 cosas. Primero, que la persona esté haciendo psicología. Yo creo que al psicólogo se le puede y se le debería preguntar muchísimo. Se le debería preguntar cuánto tenés de experiencia y qué poblaciones atendés y más o menos cómo abordarías este problema. O sea, exponer la situación, hey, ¿qué vamos a hacer? Darse cuenta si, por ejemplo, reciben información de todo lo que está sucediendo, por qué tal tarea, por qué tal enfoque, por qué tal pregunta. Nunca deberían sentirse en la terapia como que no pueden preguntar qué está pasando o porque lo tengo que hacer porque el psicólogo dice y punto. Tienen que sentirse que realmente son parte de, y obviamente ir monitoreando qué tanto se van acercando a los objetivos que se plantearon desde el principio. Esto no es tan simple como decir, mira, te veo mejor cara. Ese no es un KPI en la terapia. Un KPI debería ser algo observable, medible. Si yo fui, por ejemplo, para tratar mi ansiedad, esa ansiedad tiene que ir disminuyendo y yo tengo que hacer, no solo, por ejemplo, como paciente, no puedo decir cosas etéreas como sí, me siento mejor o claro, ha disminuido un poquito. Tengo que ser capaz de decir un poquito cómo, un poquito dónde, de cuánto poquito. Como les digo, son cosas observables y medibles que todos deberíamos estar monitoreando porque la terapia al final es un servicio que están pagando y por ende cualquier paciente tiene que estar en la posibilidad de exigir esos resultados y preguntar cuáles van a ser esos resultados. Como cuando vamos a ir al ortodoncista y nos dicen, bueno, le vamos a poner esto y esto y esto y esto. Y ahí lo que preguntamos es, ok, ¿y cómo voy a quedar más o menos? Lo mismo debería ser en la terapia. Y parte de lo que tenemos que trabajar es para que los pacientes se quiten el miedo de preguntar, para que se quiten como estas limitantes de no quiero que se ofenda o no quiero que sienta que no, pregunte. Eso ayuda a que ambas partes tengan las expectativas sumamente claras y además que se conozcan, que es sumamente importante cuando se empieza un proceso de este tipo. Perfecto, sí, muchas gracias por el consejo, la verdad, me parece muy importante. Quisiera invitar, no sé si hay alguien más de que quisiera hacer otra pregunta. La verdad que ya nos estamos acercando al final. Pero no veo ninguna mano levantada. Perdón, Moisés, yo creo que dejaste la mano levantada desde la previa pregunta, entonces, pero si no, por favor, aclara. Pero, ok, Lo siento, ahorita la bajo. nada, ok, gracias. Bueno, tal vez si no hay más preguntas, yo solo quisiera hacer una pregunta un tanto breve. Bueno, espero que sea breve. Yo quisiera saber, tal vez, yo sé que esto puede ser como que un poco amplio,
Pero yo quisiera saber si existe algún consejo, aunque sea ahí breve y amplio, ¿verdad? Supongamos de que yo tengo un conocido, conocida de cualquier relación, sea compañero de trabajo, amigo, familia, etcétera, y yo noto que está pasando por un momento difícil en donde se me hace o tengo la impresión de que pueda beneficiarse de alguna ayuda psicológica. ¿Cuál cree de que es como, entiendo que eso depende de la personalidad, etcétera, etcétera, pero de nuevo, algunas generalidades sobre cómo abordar de una forma contacto, llamémoslo así, para la persona y sugerir de que, oye, tal vez necesitas un poco de ayuda profesional? Em, Yo lo que recomiendo muchas veces es recolectar primera información. De repente estamos ante ciertas situaciones que nosotros queremos ayudar. Imagínense, yo tengo un amigo que quiere ayudar y veo que tiene tal y tal situación, está teniendo tal y tal manifestación. Yo puedo aún acercarme a un profesional y tener esta conversación, hacer exactamente estas preguntas que está haciendo Luis, por ejemplo, decir, ¿cómo hago en esta situación? ¿Cómo hago para incentivar a esa persona a buscar ayuda? Recordar que por mucho que quieran ayudar a alguien, no son profesionales de la salud y en todo caso no son el psicólogo de su amigo. Esto hace que aún usted se proteja, se cuide para seguir en condiciones de realmente ayudar. Porque si no, esto es como meterse al mar a sacar a alguien, ¿sí? No va a salir bien. Solo van a terminar dos muy eh, contrariados y en muy mala situación y poniendo en apuros a más gente. Aquí hay que un poquito incentivar. Una de las cosas que funciona muy bien es identificar qué es lo que su amigo, por ejemplo, considera costos. Las quejas, no las cosas que yo considero un problema, sino las cosas que el otro está señalando como un problema o como una molestia. Cuando se le plantea el buscar ayuda profesional como un alivio o como una solución a las necesidades que el otro plantea, entonces pues hay una motivación, hay un interés, hay algo claro. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos de manera llena de buenas intenciones, pero que suele salir muy mal, es decir, porque yo creo que tú tenés que ir al psicólogo. Yo estoy diciendo cuáles considero yo que son tus problemas. Y eso no es un incentivo para ir a terapia o para buscar ayuda. Debemos un poquito alejarnos de nuestro referente más cercano, que somos nosotros mismos, y decir, ok, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿Qué le pesa? ¿Qué le genera incomodidad? ¿Qué le pasa? ¿Y de qué manera realmente esto podría ayudarme? Cuando partimos de eso, puede que haya un poquito más de empuje, de interés en acudir al psicólogo. Y obviamente también de repente, como les decía, plantearles otras realidades, tal vez en base a nuestra experiencia, decirle, no, mira, una relación de pareja no necesariamente funciona así, una relación con tus papás no necesariamente funciona así, pero no diciéndole, y entonces todo el mundo tiene que cambiar para que estés bien, sino precisamente planteándole la valiosísima opción de que nosotros podemos hacer cambios para que esa situación, esa dinámica tenga otro efecto en mí o de alguna manera cambie, como que fuera cualquier operación matemática y nosotros fue una variable parte de la misma. Muchísimas gracias, me parece una excelente respuesta y que, de nuevo, gracias. Muchísimas gracias por haber compartido. Realmente creo que es importante entender que los psicólogos, como cualquier persona, estamos expuestos a todo esto y sí, creo que Vanessa hizo bastante bien la narración, no es algo que pasa de un día para el otro y esta es la importancia de intervenir lo antes posible en vez de estar esperando a que las cosas se nos salgan todavía más de las manos. Acuérdense nada más que todos podemos poner nuestro granito de arena para la salud mental. Realmente la salud mental es un problema de todos, literalmente, y es un problema social. Así que deberíamos encargarnos todos, precisamente por las leyes de condominio, de hacer nuestro pedacito para que tengamos una mejor salud mental. Y muchas veces hablar de estas cosas solo en voz alta, decir, yo voy al psicólogo, contar mi experiencia, contar cómo me he ido, contar de repente si he tenido una situación complicada. Y nada, agradecer nuevamente a Luis Cobar por toda la iniciativa, por la invitación.
y ojalá tengamos más de esto y que poco a poco se nos vaya sumando gente, tanto para exponer como para escuchar, para poner sobre la mesa que así todos seguimos aprendiendo. Y muchísimas gracias a todos. Sí, nuevamente gracias y a todos. Gracias primero a la licenciada Sánchez, muchísimas gracias por participar y genuinamente gracias a toda la audiencia porque yo siento que sí hubo un excelente grado de automoderación y de participación. De veras, fue un trabajo sumamente fácil. Y les recuerdo dos cosas. Primero, toda esta charla ha sido grabada y pues genuinamente gracias a todos los que pues tuvieron perdón que reitere, ¿verdad? Esa valentía de participar. Si por una u otra razón, el plan original era compartir esta charla en YouTube, pero si por una u otra razón ustedes se sienten un tanto incómodos o quisieran que, no sé, que le corte algo de su participación, etcétera, por favor díganme. De lo contrario, pues voy a proceder. Escríbanlo en el chat o también pueden visitar nuestro sitio web, neurosalvador.com. Ahí hay un correo de contacto y pues ahí me pueden decir cualquier cosa. Y les recuerdo que la licenciada Sánchez tiene su propia práctica. Ahí pueden seguirla en Twitter, en Facebook, YouTube, LinkedIn, en Neuro Salvador también. Y pues bueno, sí, con eso terminamos. Nuevamente, gracias a todos y todas y que tengan una feliz noche. Gracias.